todos los sueños, visiones, tienen que estar alineados a una sola revelación. A una sola revelación. Todo lo que viene del Espíritu viene siendo en amar a los demás, en reconciliarse con los demás, en aprender a perdonar, tomando de ejemplo, pastor. Estoy tomando un ejemplo solamente. Pastor que vive en Kansas, Santo Domingo. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Saludos. Que la paz del Señor sea en cada corazón de cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Quiero compartir con cada uno de ustedes el mensaje de los sueños, las visiones y las revelaciones. Sueños, visiones y revelaciones que nosotros tenemos y que nos gusta muchas veces pues soñar. A muchos de nosotros como iglesia nos gusta muchas veces soñar. Y no hay problema con eso porque es muy normal y es muy natural en tener sueños. El asunto es que la gran mayoría de las iglesias nos gusta tener sueños, visiones y revelaciones para poderlas compartir con la misma iglesia. No es nada de malo. Pero en cuanto a las revelaciones, hay que comprender lo que habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos habla y nos dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que viene siendo el Evangelio del Señor Jesucristo. En cuanto a las revelaciones, no es malo tener sueños, visiones y revelaciones. Pero las revelaciones que se obtienen por medio de sueños y visiones, esas revelaciones todos los sueños, todas las visiones, o quizás probablemente cuando muchos dicen oí la voz de Dios audiblemente. No importa si es que escucharon la voz de Dios audiblemente o vieron una visión o soñaron. Todos los sueños, visiones, tienen que estar alineados a una sola revelación. A una sola revelación. La revelación viene siendo la obra salvífica. La obra salvífica de Cristo en la cruz a través de su iglesia. A través de su iglesia. Los sueños y las visiones y las revelaciones que Dios permitía en los profetas en el Antiguo Testamento tienen un propósito y es hacer cumplir el plan y el diseño único que Dios tiene con el pueblo de Israel. Esos sueños contienen juicio que se quedaron, juicio o castigo para Israel que se quedaron en el pasado, juicios o castigos que se cumplieron en el tiempo de Jesús y juicios y castigos que todavía no se han cumplido proféticamente, que se cumplirán luego que nosotros, la iglesia, subamos en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, pues se cumplirán esos juicios venideros y futuros, así como lo anuncia Zacarías, así como lo anuncia Jeremías, como lo anuncia también el profeta Daniel, con las 70 semanas que estarán determinadas para Israel. Los sueños y las visiones que Dios le otorgaba al pueblo de Israel, pues eran sueños únicos para aquella generación. Los sueños y las visiones y revelaciones que Dios le otorga y le permite a la iglesia, todos tienen que estar en armonía y en línea con la obra salvífica de Cristo, para que la iglesia tenga entendimiento, conocimiento de qué lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo quiere hacer con nosotros, hacia dónde Dios nos quiere llevar en salvarnos, en lo que Dios quiere revelarnos a nosotros, el por qué fuimos salvados, el por qué fuimos perdonados,
el por qué fuimos rescatados del infierno, el por qué fuimos nosotros rescatados de las cosas de las tinieblas. Todo eso es lo que Dios quiere revelar. Las revelaciones de la iglesia y los sueños y las visiones que tenemos en nuestra iglesia, todas tienen que estar en armonía con la obra de Cristo. No pueden estar en armonía con el sistema antiguo. Tampoco tienen que estar en armonía con un tiempo futuro, ni con las 7 trompetas, ni con las 7 copas de ira, de la ira de Dios en tiempo futuro, porque si la iglesia ha creído en Cristo, aunque tenga debilidades, la palabra de Dios dice que todos los que han creído en Cristo no pasará por la gran tribulación. No puede haber ninguna profecía que tenga relación con los tiempos venideros y futuros. La profecía tiene que estar en acorde y en línea al tiempo presente en el Evangelio del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar. Yo voy a leerle a ustedes, antes de yo comenzar con los sueños y las visiones, voy a leerle 2 textos bíblicos que nos va a ayudar a tener una mejor comprensión y entendimiento en cuanto al tema de los sueños, visiones y revelaciones. Comenzamos con 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, cuando dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios o hacia Dios, porque Dios cuida de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad hacia Dios, porque Él cuida. La palabra ansiedad tiene que ver con preocupaciones. Nosotros cuando andamos con preocupaciones, con ansiedad y en aflicción, se nos hace más difícil de discernir los sueños. Todo sueño, toda revelación, toda visión que nosotros tenemos o decimos que tuvimos una visión, una revelación, todo hay que discernirlo. Hay que discernirlo. En el Antiguo Testamento, las revelaciones de los profetas que Dios le daba, los sueños, visiones y revelaciones que Dios le otorgaba a los profetas para el pueblo no podía contender con los profetas. El pueblo no podía altercar o contender con ningún profeta. Significa que cuando Dios hablaba por medio de un profeta, para que el profeta le hablara al pueblo, el pueblo no podía altercar ni contender con los profetas. El pueblo tenía que hacer 3 cosas. Oír la palabra. Número 2, obedecer la palabra. Y número 3, no altercar con los profetas. Cuando Dios decía esto por medio de un profeta, el pueblo no podía contender con los profetas. En este periodo de tiempo de la dispensación de la iglesia, Dios nos ha hecho libre para estar en la presencia del Señor, libre para nosotros discernir, para juzgar con juicio justo cuando escuchamos una profecía, en comparación a la manera en cómo Dios trabajaba con las profecías por medio de los profetas hacia el pueblo. En este tiempo de la dispensación de la gracia para la iglesia en Cristo, bajo la gracia en Cristo, Dios nos ha dado libertad para que nosotros usemos esa libertad en el Espíritu y podamos, número 1, juzgar con juicio justo una profecía. Es decir, para que nosotros tengamos la libertad de poder discernir y juzgar con juicio justo cuando alguien dice, así dice el Señor. En el Antiguo Testamento eso nunca sucedió. Nunca sucedió. Cuando habían falsos profetas, Dios mismo pues se lo decía a los mismos profetas, a los profetas genuinos de Dios.
Así que eso significa, mis hermanos, que Dios quiere de cada uno de nosotros que tengamos la libertad de poder evaluar, discernir cuando alguien dice, así ha dicho Jehová esta palabra. Tenemos el derecho de discernir, así como Pablo cuando predicaba en una ciudad llamada Berea. Algunos berianos le dijeron a Pablo, oye Pablo, permítanos a nosotros poder discernir, escudriñar lo que tú estás enseñando, para nosotros saber si lo que tú estás enseñando está en línea con el Evangelio de Cristo. Y a Pablo le gustó mucho eso. Y dijo a todos los bereanos, hagan eso mismo ustedes también, sigan el ejemplo de esos bereanos. Vamos entonces. Filipenses 4, versículo 6, dice Pablo, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración. ¿Qué significa eso? Que por nada estemos afanosos. La palabra afanoso significa preocupado, ansioso, preocupado, afligido. Un corazón y una mente afligida, no podemos discernir algo que venga de Dios o que venga de la carne. Tenemos que estar desocupados y estar ocupado lo mejor posible, ocupado en comunión con Dios para poder discernir un sueño o una visión. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a leer aquí el apóstol Pablo cuando tuvo una visión. Y luego vamos a ir al libro del profeta Jeremías. Luego vamos a ir al libro del profeta Jeremías. En el libro de Hechos, capítulo 16, vemos que Dios le dio una visión a Pablo de noche. ¿En qué consiste esa visión que Dios le reveló a Pablo nocturnamente? Vamos a leer el capítulo 16, comenzando el versículo 8 hasta el 10. Y dice así: al salir de Misia, llegaron a la región de Troa, donde allí se le apareció a Pablo una visión de noche, a un hombre joven de Macedonia, que estaba puesto en pie, y ese hombre joven de Macedonia le suplicaba diciéndole, ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo oyó una visión. Pablo vio y escuchó una visión, donde escuchó y también vio a un hombre macedonio joven, que ese hombre joven estaba suplicándole a Pablo, me supongo que es en oración y en súplica, pues estaba suplicándole a Pablo, Pablo, ven, te necesitamos aquí en Macedonia, te queremos que tú nos ayudes. ¿En qué consisten las visiones y las revelaciones hoy en día para la iglesia? Número 1, consiste en poder edificar, levantar, construir, enseñar, capacitar a la iglesia. Consiste en poder edificar la iglesia cuando alguien está en aflicción, en dolor, en desesperamiento, o cuando alguien quiere escuchar el mensaje del evangelio para ser salvo. En el versículo 10 Pablo nos da la respuesta. ¿En qué consiste la visión que Dios le entregó a Pablo en ese momento? Versículo 10 dice, cuando Pablo tuvo esta visión, de inmediato, pues deseamos partir hacia Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos estaba llamando para que prediquemos allí. Significa que los sueños y las visiones y las revelaciones tienen que aportar un beneficio espiritual. No es aportar en que le digamos a otras personas que es un pecador, o como muchos tienen sueños
hoy en día, tanto hombre o como mujer, que el hombre que vive por allá, no voy a mencionar el nombre, por amor y respeto, pero que tal hombre que estaba desaparecido y que está desaparecido por 9 meses, casi un año, y que la familia está muy desesperada, angustiada, y que no se sabe dónde está ese hombre dominicano que está desaparecido. Y que algunos dicen que va a aparecer, otros dicen y profetizan diciendo que se lo tragó la tierra por pecado. Se lo tragó la tierra porque era pecador. Todos los sueños, las visiones están centrados para levantar, edificar la iglesia. Cuando se habla de revelación y uno dice, tuvo un sueño, tuve una visión, Dios me habló audiblemente, y uno dice, tuve una revelación. La revelación tiene que ir toda al mensaje que Pablo predicó y enseñó en cuanto al plan de salvación para nosotros la iglesia. Tomando de ejemplo, si la palabra y el evangelio de Cristo dice que todo aquel que en él crea será salvo, sus pecados se son perdonados, es justificado. Pues si la palabra dice eso, que somos justificados y tenemos entrada a esta preciosa salvación, ¿verdad? Pues entonces esa revelación ya está escrita. Por lo tanto, no puede haber un sueño, no puede haber una visión o algo que oímos, no puede haber ninguna revelación que se salga fuera de lo que ya la Biblia habla en cuanto al tema de salvación. No puede haber un sueño, una visión, una revelación que contradiga lo que la Biblia dice. A eso yo me refiero cuando hablo de revelación. A eso yo me refiero. Permítame un momentito, con todo el respeto. Estoy pendiente del tiempo porque a algunos de ustedes les gusta todo corto y pequeño. ¿Ok? Tratamos. Voy a tratar de que el mensaje no sea muy largo, pero estoy tratando de que el mensaje, pues, yo pueda ver el tiempo por donde voy. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces Pablo dice en el versículo 10 que ellos entendieron por revelación de Dios que ese joven en Macedonia estaba pidiendo ayuda. En cuanto a lo que yo le dije, que hay algunos profetas, sea hombre o sea mujer, que profetiza y dice que el hombre dominicano está desaparecido. No he mencionado nombres, ¿sabes? Yo no he mencionado ningún nombre. Solamente estoy hablando, pues, cosas que pasan, ¿verdad? Y dice que Dios se lo tragó la tierra porque estaba en pecado. Pues esa es una revelación que no va nunca en acorde con Dios. Porque la obra redentor de Cristo, una vez el hombre ya es salvo y es justificado, aunque tenga muchas debilidades humanas, la obra redentor de Cristo para con la iglesia es como dice Pablo en Filipenses 1:6, cuando dice Pablo, wow, estoy convencido de que la buena obra que Cristo comenzó en la cruz, Él la va a continuar, la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Eso significa que a la vez que nosotros fuimos salvos por la obra salvífica de Cristo Jesús, en la fe en Cristo, de ahí para adelante hay algo que Dios comienza a hacer en nosotros. Número 1, perfeccionándonos, equipándonos, mejorar nuestro estilo de vida. Si hay algo que no está bien en nosotros y Dios quiere que andemos un poquito mejor en santidad, Dios nos va a mejorar a nosotros y nos va a ubicar un poquito más, cada día más, en la santidad, en la obediencia, en el conocimiento, en el entendimiento de su palabra, que es lo que Pablo dice, que poco a poco vamos a ser perfeccionados, poco a poco. Pero una vez el hombre es perfeccionado o está siendo perfeccionado por Cristo y ya es salvo, jamás Dios nunca Dios
da un sueño, visiones, revelaciones, diciendo que Dios se los da a la tierra, y mucho menos por pecador, porque delante de Dios no somos pecadores, somos hechos la justicia de Dios. Es cierto que nosotros estamos siendo poco a poco perfeccionados, algunos más adelante y otros más atrás. Y es cierto que Dios nos habla a nosotros que nos perfeccionemos y que andemos en santidad. Es muy cierto. Es cierto que Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice Pablo en Tesalonicenses. Pero también es cierto que Dios hace cumplir su palabra, que cuando creemos somos una nueva criatura y nos espera pronto un lugar celestial que viene siendo el arrebatamiento. Dios cumple su palabra, Él es fiel. A la vez que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, Dios nos toma de la mano y nos ayuda a perfeccionarlo, aunque tengamos 1000 debilidades humanas. Pero nunca jamás Dios será infiel en que Dios nos da de su justicia, de su salvación, de su gran amor, y Dios luego nos traiciona. Nos traiciona a Dios luego. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues diciéndole a una persona por sueños y visiones que Dios mismo se lo tragó la tierra por ser pecador. Dios nunca traiciona su palabra. Él la cumple. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo la palabra del Señor? Permita a Dios que Dios le dé entendimiento a ustedes para que podamos comprender cada día más y podamos crecer en el nombre del Señor. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí. Y vamos a leer lo siguiente. Las preocupaciones de nuestras vidas personales pudieran interrumpir nuestra comunión con Dios. Para que Dios nos hable, tenemos que estar lo mejor posible desocupado de cualquier aflicción, para que Dios nos pueda hablar. Porque si no estamos desocupados de los problemas, de las aflicciones, de la ansiedad, de la forma en la cual yo les estaba diciendo hace 5 o 6 o 10 minutos atrás, cuando yo les estaba leyendo 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad hacia Dios, las cargas, las preocupaciones. Y como yo le dije también, Filipenses 4:6, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Nuestras peticiones delante del Señor sean conocidas. Ahora, cuando vivimos preocupados, nuestros sueños y nuestras visiones son más difíciles de discernir. Y es aquí cuando nosotros estamos en una batalla entre la carne y el espíritu. De acuerdo a las cosas que yo he podido ver en las redes sociales, que tampoco uno se puede dejar ver por lo que pasa en las redes sociales, porque no todo lo que pasa en las redes sociales es verdad. No todo lo que pasa en las redes sociales no es verdad. Hay cosas que son auténticas, pero hay otras que no son verdades. Pero por lo menos lo más básico y lo más elemental que yo puedo experimentar en cosas que están pasando hoy en día son cuando hay profetas, sea hombre o mujer, que tienen algo personal con otros pastores. Algo personal con otros pastores, como en el caso de una dama, que con amor y respeto la menciono, pero no menciono su nombre. Que una dama profetizó hacia un pastor dominicano que el pastor es un pecador. Lo dijo de otra forma distinta. No lo voy a mencionar la palabra que dijo por amor y respeto. Y diciendo que esa dama dijo que ese pastor dominicano, pues Dios le dio un sueño, una revelación, que ese pastor es así, es un pecador, no ha nacido, no es regenerado, y pues respetamos esa revelación. Pero casi siempre cuando vienen ese tipo de revelación es porque nosotros andamos muy preocupados, muy ansiosos, muy afligidos en asuntos personales, privados y sentimentales hacia el pueblo.
Y cuando nosotros andamos muy ocupados en asuntos personales, ajenos y sentimentales, una relación sentimental o personal hacia el pueblo, de lo que dijo aquel, de que aquel canal está en contamina, pues entonces todo lo que nosotros experimentamos y vivimos en nuestro diario vivir, así sea negativo o así sea positivo, casi siempre tenemos la tendencia de soñar y tener una visión acerca de las experiencias de lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Así sea lo que vivimos y experimentamos en nuestro diario vivir, bueno o no tan bueno, siempre se va a reflejar a través de sueños. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, porque si nosotros entramos en una relación sentimental, personal, íntima y ajeno con mucho del pueblo, y hay algo que no nos gusta de otras personas, estamos expuestos a tener sueños y visiones. Y ahí puede haber una batalla entre la carne y el espíritu. Porque la carne siempre va a estar en contra de lo que quiere el espíritu. El espíritu quiere que nosotros edifiquemos. Así como dice Pablo en 1 Corintios 14:3. Pablo dice, 1 Corintios 14:3, que la palabra profética exhorta, consuela y edifica. Todo lo que viene del Espíritu viene siendo en amar a los demás, en reconciliarse con los demás, en aprender a perdonar, tomando de ejemplo, pastor. Estoy tomando un ejemplo solamente. Pastor que vive en Kansas, Santo Domingo, Dios te bendiga. Discúlpame, yo te ofendí. Te dije esta palabra, no era de Dios. Te pido mi disculpa. Quiero reconciliarme contigo en el nombre del Señor y pedirte mi disculpa. Eso es el Espíritu. El Espíritu siempre anhela todo lo que venga espiritual. Todo lo que venga del Espíritu. La carne lo que anhela es todo lo que es carne. La carne lo que quiere es ódialo. Dile a esta persona estas palabras. Y si nosotros no tenemos o carecemos de ausencia de discernimiento, entonces ahí podemos tener problemas. Porque pensamos que este sueño significa que el pastor es así, o que aquel es así, o que aquel está en pecado. Pero si nosotros tenemos preocupaciones personales y entramos en relaciones sentimentales con otros, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos porque si tenemos sueños, se nos va a hacer muy difícil discernir si ese sueño viene de Dios o no viene de Dios. Hay sueños que cuando nosotros soñamos, pues significaría que lo que nosotros soñamos hacia otra persona o dirigido hacia algo, esos sueños y visiones pudieran significar que eso está pasando. Está ocurriendo en tiempo real. Pero también los sueños y las visiones pudieran también ser que eso que tú soñaste pudiera ocurrir en el futuro. No necesariamente puede estar pasando en tiempo real. Pudieran ocurrir en el futuro. Lo más importante es que cuando nosotros tenemos sueños, visiones y revelaciones, esos sueños, todos los sueños, si oímos palabras audibles o tenemos revelaciones, lo más importante es que esos sueños tienen que ir en línea con la palabra. No podemos tener sueños de que alguien está en pecado y nosotros rechazar a esa persona, vituperar a esa persona, desprestigiar, denigrar a esa persona. Porque si esos sueños que nosotros tenemos hacia otra persona que está en pecado, está mal, nos lleva, nos conduce y nos lleva a discriminar, a rechazar, a vituperar, a condenar, a desprestigiar, a separarnos de ese hermano. ¿Cómo está, hermano? Tomando de ejemplo. Sí, vete. No te acerques, no me toques, que tú eres un pecador. Yo soy santo, pero tú no. Si esos sueños que tenemos nos lleva y nos conduce
a separarnos de los hermanos y a demigrar a los demás, esos sueños nada tienen que ver con Dios. Nada que ver. Pero si esos sueños te llevan a ti, a tu edificar, levantar, construir, reparar, ayudar, aportar a la obra de Dios, créeme que ese sueño es de Dios. ¿Ok? Dios te bendiga, varón. Un abrazo en el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Bendiciones, Cuba, Santo Domingo, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, Santo Domingo y muchas naciones. Dios te bendiga en el amor de Cristo Jesús. Voy a pausar hasta el momento. No voy a hablar nada más. Voy a terminar con esto. ¿Qué debemos de hacer? Pues con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que reconocer qué problemas o qué pensamientos dominan nuestras vidas. Con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que los Espíritus Santos nos ayuden qué pensamientos, qué problemas están dominando nuestros pensamientos. Porque Dios quiere ocupar en nosotros todo, no una parte de nuestra mente. El Espíritu Santo quiere ocupar todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todo y no una parte. Significaría que hay algunas áreas internas en nuestras vidas o en nuestras mentes o nuestros corazones que no nos hemos entregado a Dios. Y cuando vienen sueños, visiones y revelaciones, se nos hace difícil controlarlo. Y la gran mayoría, la carne quiere dominar. Los deseos de la carne quieren tratar de tomar la delantera. Y si nosotros no tenemos el discernimiento del Espíritu y no llevamos nuestros pensamientos a Dios, como dice el pastor, ¿cómo es que se llama el pastor de Santo Domingo? El pastor Arrigán, ¿cómo es? Juan Carlos algo así más o menos, discúlpame con respeto, como dice el pastor Juan Carlos Arrigán, algo así, Arrigán o Arrigán o algo así. Él habló una palabra muy bonita, que yo estoy de acuerdo. Él dijo, todos los sueños, las visiones, las revelaciones, las profecías, hay que llevarlos a Dios. Hay que presentarlos para discernirlos, para que Dios nos ayude a nosotros. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con el pastor en esa área. Bien, gloria al nombre del Señor. Pues ya, hermano, terminé hasta el momento. Espero que esta palabra les sea de gran utilidad y de gran bendición. Si Dios me da alguna palabra en adición, pues estaré compartiéndola pronto para la gloria del Señor. Un abrazo y que Dios te bendiga, mis hermanos, en el nombre del Señor. Paz en su corazón.